Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir el día de hoy es programación en la Escuela Superior de Ingeniería. Este es el video número 2 de la clase 2. Nos quedamos en el siguiente. Aquí. Ya vimos algunas cosas de algoritmo, ¿ok? Vamos a solamente retomar tantito algo. De acuerdo con la naturaleza del funcionamiento de las computadoras, se dice que éstas siempre ejecutan órdenes en un formato que les resulta inteligible. Dichas órdenes se agrupan en programas conocidos como software, el cual, para su estudio, a su vez, se divide en dos partes. El formato de representación interno de los programas, que constituye el lenguaje máquina o código ejecutable, y el formato de presentación externa, que es un archivo o un conjunto de archivos que puede o no estar en un formato que puede ser visto o leído por el usuario, es decir, en un formato que representa o respeta dichas reglas. Para ejecutar lo que el usuario desea hacer en su computadora o bien para resolver un problema específico, este precisa buscar un software que realice o ejecute con exactitud la tarea que se ha planteado o elaborar y desarrollar, o sea, escribir un programa que la realice. Ejemplo, si nosotros quisiéramos un procesador de texto y no tuviéramos, lo tendríamos que elaborar y desarrollar. Si nosotros ya tenemos un procesador de texto, imaginémonos Word, entonces solamente lo tenemos que abrir para nosotros comunicarnos con la computadora mediante el software para que procese el texto y le demos formato. El trabajo de la elaboración de un programa se denomina programación, pero la programación no es solo un trabajo de escritura del código, sino todo un conjunto de tareas que se deben cumplir a fin de que el código que se escribió resulte correcto y robusto y cumpla con el objetivo o los objetivos para lo que fue creado. Las afirmaciones que se derivan de lo anterior son varias. Conocer las herramientas, los formalismos, los métodos para transformar un problema en un programa escrito en el lenguaje que posiblemente no será el lenguaje máquina, y para que dicho programa pueda ser transformado en un código ejecutable. O sea, conocer cómo funciona el programa que va a ser nuestro vínculo con la computadora y su procesamiento. Saber transformar el problema inicial en un algoritmo y luego en un programa. Eso es sumamente importante. La primera afirmación, que es conocer las herramientas, esto es muy genérica y se considera para varias categorías de problemas para resolver. Por su parte, la segunda, que es saber transformar un algoritmo, un problema en un algoritmo y luego en un programa, es específica de un problema determinado. Cada problema se le tiene que escribir un código o un algoritmo específico, ¿ok? Para que nos ayude a resolver dicho problema, para lo cual existen diversas metodologías específicas de resolución para este tipo de problemas. Para los casos de problemas muy generales, en ocasiones existen métodos conocidos que solo se adaptan a un problema en particular. El método es por lo general un algoritmo o una técnica de programación. ¿Ok? Ahora bien, recordando únicamente qué es un algoritmo constituye una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permiten encontrar la solución a un problema determinado. Dado un estado inicial y una entrada, es a través de pasos sucesivos y bien definidos que se llega a un estado final o un resultado, en el que se obtiene una solución si hay varias o la solución si es única. Por ejemplo, aquí yo tengo un problema que dice gestionar la lista de compras que una empresa realiza durante un mes. ¿Ok? Vamos a tratar de ver cuál sería nuestro pensamiento para este problema en sí. Para resolver este problema de gestión muy general, una lista de compras de una empresa, puede ser cualquier empresa, ¿ok? Se cuenta con las herramientas que se utilizan
en otros problemas que ya tienen una solución en la empresa. ¿Cuáles serían estas herramientas que ya tendría la empresa? Por ejemplo, un programa Java con los datos en una base de datos. La mayoría de empresas ya maneja alguna base de datos en cuanto a una lista de compras. Ok, ya tiene la base de datos de proveedores, con precios, con catálogos, tiempos de entrega, etcétera. Ya tiene una base de datos. Ok, esa va a ser nuestra herramienta principal a utilizar. Así, para la solución de dicho problema, se proponen dos opciones. La primera opción es usar la base de datos de trabajo para guardar también en esta la lista de productos que se requiere comprar. Dos, guardar una lista en entradas que se actualiza cada vez que se captura o se incluye un nuevo producto que la empresa necesita y que se borra o elimina al momento que el producto ya está abastecido. Y en salidas cada vez que algún empleado necesita una impresión de dicha lista. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. La primera solamente es el uso de la base de datos sin modificar. ¿Ok? Sin modificar, solamente escogiendo los productos que queremos comprar y listo. En la segunda es una lista que se pueda modificar. Al momento de que nosotros requiramos un nuevo producto, nosotros lo vamos a añadir a esa base de datos, ¿ok? Para que quede como pendiente de compra. Y luego cuando ya nos llega el proveedor, la quitamos o la eliminamos de dicha lista de entradas. ¿Ok? Pero va a quedar grabada en una lista o una base de datos general para cuando algún empleado necesite cuáles productos se pueden conseguir, ya las tenga ahí y con el nuevo producto agregado. En este ejemplo, el algoritmo global de resolución se compone de diversos pasos sucesivos de diálogo con el usuario, que es un empleado de la empresa, para mantener actualizada la lista de productos necesarios. Asimismo, en pasos siguientes se precisa hacer una inserción y o una eliminación o borrado de los productos, que son los elementos de la lista, a una impresión en una forma legible. Ahora bien, un algoritmo puede ser expresado en cuatro formas. El lenguaje natural, a veces este no resulta muy claro, pero es muy útil para problemas simples. Lenguaje natural es el lenguaje que nosotros utilizamos para platicar, ¿ok? Muchas veces tenemos el don de la palabra o tienen el don de la palabra algunas personas y se saben explicar muy bien, se dan a entender muy bien, pero muchas veces tenemos una falta de palabras, por decirlo así, que redundamos en muchas cosas, ¿no? Y no nos damos a entender el concepto que queremos que se aprenda. Por eso dice que no resulta muy claro, pero es útil para problemas muy sencillos, ¿no? Como por ejemplo, queremos sumar 2 más 2, podemos explicar que si juntamos dos objetos más otros dos objetos me van a dar 4. Entonces, ese es un algoritmo, ¿ok? Una receta sencilla para hacer a un arroz, ¿no? Por ejemplo, para asar algo, para hacer agua de limón, 1 litro de agua en una jarra, bien fría, luego exprimes 4 o 5 limones, dependiendo del gusto, le echas azúcar al gusto y revuelves, ¿no? Ese puede ser un algoritmo en lenguaje natural, una receta muy sencilla para hacer agua de limón, por ejemplo. Ese algoritmo puede ser modificado por diferentes personas dependiendo de la experiencia, del uso, del gusto, en este caso el agua de limón. A lo mejor a alguno le gusta que sepa mucho limón, hasta de forma ácida, quieren crear, a lo mejor la otra persona quiere una limonada que lleva agua mineral, yo no sé, pero ese algoritmo con lenguaje natural se puede modificar y se puede explicar, ¿ok? Va a haber otro que es el pseudocódigo, que ya lo mencionamos anteriormente en el video pasado, en los diagramas de flujo, que también mencionamos, y los programas. El uso de algún elemento de estos cuatro que mencionamos para la expresión de un algoritmo se hace según el nivel de descripción de dicho algoritmo. Es evidente que el lenguaje natural es de mayor utilidad para transmitir ideas del algoritmo. Ideas. Cuando estamos programando, a lo mejor
No lo vamos a escribir con el lenguaje natural, pero transmitir esa idea de lo que quiere que queremos que haga ese programa, lo podemos transmitir. Al contrario, un programa es difícil de entender por simple lectura, por el código, ¿ok? Aún por una persona que conoce el lenguaje del programa e imposible para aquellas que no lo conocen, que tienen librerías, tienen variables, tienen bucles, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona común y corriente no va a poder descifrar, a lo mejor si nos metemos a la estructura de una página web, que muchas veces se puede porque son códigos abiertos. En Firefox, en Microsoft Edge puedes ver el código de la página, pero una persona común y corriente no le va a entender. Una persona con estudios en páginas web armado puede ser que sí le entienda a simple vista o una simple lectura. Algunos van a tener que meterse un poquito más para ver las partes, ¿ok? Es posible que le entiendan, pero una persona común y corriente, un código o un programa, no lo va a entender, no va a saber nada de eso, ¿no? Por eso son las dos diferencias. Uno es muy entendible, pero es muy limitado que el lenguaje natural, y ya programas es muy, muy especializado y no muy entendible para toda la mayoría de personas, ¿no? Los intermedios como el pseudocódigo y los diagramas de flujo, en cambio, se sitúan en un punto intermedio de comprensión, ¿ok? Punto medio entre ambos extremos, ni muy fácil ni muy difícil de entender, entre el lenguaje natural y los programas. Estas dos herramientas poseen un poder de expresión equivalente. No obstante, los diagramas de flujo tienen la ventaja de ser gráficos y visuales. Muchas veces entendemos mejor viendo figuras a estar leyendo algo. Por eso tiene una leve ventaja el diagrama de flujo, porque al ver la imagen o al ver los elementos ya podemos definir o ver o entender de qué se trata o hacia dónde va el flujo del programa. ¿Ok? Con base en el ejemplo anterior que vimos de la lista, se puede afirmar que la parte de la solución expresada en lenguaje natural tiene algunas ambigüedades que no es el programador, para el usuario que no es programador, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué significa la expresión de pasos sucesivos del diálogo con el usuario? No sabemos, aunque en ocasiones también presenta ambigüedades hasta para el propio programador. Por ejemplo, ¿cuáles son los datos en una base de datos? ¿Una base de datos relacional o de otro modelo? ¿Es de esa lista o se comparte con otros programas? ¿Cuál interfaz? ¿Hay alguna interfaz? ¿Qué es una interfaz? ¿Cómo se manejan las lecturas y escrituras de dicha base de datos? ¿Cuál es el lenguaje a utilizar en esa base de datos, no? Ahora bien, las respuestas a estas interrogantes se expresan de la siguiente manera. La primera ambigüedad, que son los pasos sucesivos, se debe expresar lo más detalladamente posible por el destinatario del programa o el usuario. Y los otros cuestionamientos son de detalles técnicos. O sea, lo de la interfaz, lo de la base de datos son lenguajes técnicos. Ahora bien, la descripción de un algoritmo usualmente se realiza en tres niveles. La descripción de alto nivel, que sería el primero que mencionamos aquí, que es el primer paso, consiste en la descripción del problema, como habíamos visto. Luego se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones, pero omitiendo detalles. El número 2 es la descripción formal. En este nivel se usa un pseudocódigo o diagrama de flujo para describir la secuencia de pasos que conducen a la solución. Y el tercer paso, por último, en este nivel, que es la implementación, se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo dichas instrucciones. Para llevar a cabo la implementación, primero se debe tener descripciones de alto nivel o formalmente explícitas, sobre todo cuando el trabajo de desarrollo de un algoritmo se hace no de forma individual, sino se hace en grupo de personas. Ahora bien, como habíamos dicho en el anterior video, en el ejemplo anterior que se presenta lo de la lista,
de compras de una empresa que se efectúa durante un mes se realizó de forma informal y muy esquemática. La presentación de un problema que ocurre comúnmente y se indicó de forma muy literal cómo se puede resolver, aunque sin bastantes detalles. Solamente dimos dos opciones: o usar la base de datos que ya estaba, o a modificar como elementos de entrada, ir añadiendo los valores, objetos y luego borrarlos cuando ya no los surtan. Son dos opciones que nos dieron aquí, no dan más detalles sobre eso. No obstante, también es claro que para la resolución de este problema debemos saber cómo insertar, borrar u ordenar los elementos de una lista. ¿Ok? Así, para cada aspecto del problema se debe buscar un algoritmo que lo resuelva. Mucho ojo con esto. Por ejemplo, un algoritmo para introducir el objeto. ¿Ok? Cuando llega el objeto, introducirlo. O lo que queremos que nos dice el usuario: yo quiero hojas de papel, que pueda introducir hojas de papel y cantidad. Eso debemos programarlo. Es una inserción a la base de datos actual. Otro algoritmo para borrar de la lista un elemento. Borrar de la lista un elemento. Cuando ya llegue el proveedor, al momento de ingreso, lo borramos de esa lista. También debemos escribir ese código. Otro código también que debemos escribir es si la lista no está explícita en la memoria de la computadora, o sea, es solamente la base de datos. Un algoritmo para ordenar los elementos en una forma deseada. Puede ser por cantidad, puede ser por lo más común, es por de orden alfabético, puede ser por secciones, por áreas de uso, dependiendo del usuario. También debemos escribir cómo se van a ir agrupando los elementos. Por lo general, un problema se descompone, como le comentaba en el video pasado, en subproblemas más pequeños. Por tanto, un algoritmo expresa la resolución de un problema elemental, o sea, global, o no. Y vimos, solamente para remembrar, las etapas del desarrollo de un algoritmo, que es la definición, el análisis, el diseño y la implementación. Ya lo vimos, ya no lo voy a explicar en este video. En cada una de las etapas especificadas, que es la definición, análisis, diseño e implementación, se utiliza un tipo de descripción conveniente e inteligible para cada uno de los participantes en el proceso de concepción y realización del algoritmo. Hoy en día existe una rama de la ciencia de la computación que se ocupa del manejo de los proyectos de desarrollo de programas, que es la ingeniería de software, que únicamente se dedican a desarrollar programas, o sea, a ver todo el proceso de un desarrollo de programas. En el ejemplo citado de la lista, en el que se plantea el desarrollo de un programa de una lista de compras, el enunciado constituye la definición del problema, que es lo que quiere gestionar una lista de compras. ¿Ok? Ahí está ya en el enunciado el problema que queremos resolver. Mientras que en la fase de análisis pone en evidencia las entradas y las salidas, el modo operativo, el formato de la base de datos y su ubicación, y los dispositivos de acceso a los datos contenidos y algunos datos de volumetría, o sea, de cantidades. Entre los principales datos del ejemplo que serían tratados en esta fase destacan el tamaño máximo posible de la lista de compras. Una base de datos debe tener un tamaño máximo, ¿ok? Y el tamaño del catálogo de los productos, en donde el usuario deberá buscar el producto que se inserta en la lista de compras, ¿ok? Y aquí está un pequeño diagrama que representa las actividades del usuario. ¿Qué puede hacer? Puede imprimir la lista, el usuario puede borrar toda la lista, puede borrar solamente un elemento o puede insertar un elemento. Todo esto se tiene que programar para que el usuario pueda hacerlo. Asimismo, esta fase, en la fase de análisis, es fácil distinguir la necesidad de desarrollar una manera de guardar dicha lista de compras de manera permanente, o sea, guardar de forma permanente. Idealmente, esta puede generarse en un día. Así, al iniciar las labores del día, se puede cargar o capturar la lista, y durante el transcurso de la jornada laboral se pueden hacer diversas actualizaciones, que es insertar elementos o borrar elementos en esta fase del análisis. También se indica el funcionamiento global del programa. Para el mismo ejemplo, en la fase de diseño se plantearía un diagrama
de flujo de la totalidad del programa. Además de que aquí también se pone en evidencia la solución que se eligió para guardar los nuevos datos, que es la lista de compras, y en qué formato lo vamos a dar. Llegamos aquí a esta parte, el final del segundo video. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer un código, un algoritmo, 3 sencillos problemas. Vamos a analizarlos paso por paso, o 4, y vamos a ver si podemos escribir un pseudocódigo también paso a paso. ¿Ok? Nos vemos en el tercer video.